de acelerar la clase, porque sé que viernes pues uno también quiere disfrutar un poco algunos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo están el día de hoy? Yo no sé si pueden elegir un poco el emoji que tienen delante de ustedes y más o menos me dicen cómo se sienten hoy día, cómo están los ánimos. Ok, veo bastante check. Veo gente que también está alegre, me parece perfecto. Veo gente que no está tan animada tampoco, pero bueno. Ok. Bueno, si yo elijo uno, pues yo estoy feliz, contenta de tenerlos porque estamos viernes también. Eso ayuda mucho, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar la clase el día de hoy, que es la última clase que nosotros vamos a tener, básicamente con este tema tan interesante que me encanta mucho. Siento que es lo que marca mucho para todo. Y me encanta mucho el tema de habilidades blandas, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar la clase. Cualquier duda o inquietud que puedan tener, siéntanse con la confianza de poder escribir el mensajito o en todo caso levantan la mano y por ahí les da la apertura al tema del micrófono también, entonces pueden hablar y pueden hacerme la pregunta que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar la clase de habilidades blandas con un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con coaching personal y plan de vida, ¿sí? Bueno, antes de entrar básicamente al tema, pues yo les muestro un poco el resumen. Para mí, netamente, cuando uno habla de habilidades blandas, pues yo lo veo como una casita, por decir así, ¿sí? La base para mí sigue siendo mucho el tema de inteligencia emocional, que básicamente es qué tan inteligente manejamos el tema de emoción o el tema de pensamiento, que de alguna manera nos lleve a algún tipo de comportamiento positivo y nos evite mucho el tema del comportamiento irracional, un tema de comportamiento un poco más impulsivo de repente, que hace que el vínculo, ya sea en un contexto laboral o en un contexto personal, pues no se dé de manera positiva, ¿sí? Hemos tocado varios pilares que acá mucho depende del interés de cada uno. Hay uno que tiene que ver mucho con comunicación efectiva, que recordemos que es básicamente la conexión que existe entre los gestos, la voz, la palabra, es decir, el lenguaje no verbal, el tono que utiliza uno, el volumen de la voz, etcétera, y el tema propiamente el significado de las palabras, ¿sí? Luego tocamos otro tema que tiene que ver con administración del tiempo, que cuando hablamos de esto, básicamente, pues es el tema de la gestión de las tareas que uno tiene, ¿sí? Y el modelo que revisamos en clase, pues tiene 3 elementos, que tiene que ver con el espacio de trabajo, que para mí tiene que ver mucho un poco el orden o la estructura que uno tiene en los espacios, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, o de alguna manera en el espacio donde de repente uno se gasta el tiempo también. Sí, hay una filosofía bien interesante acá que yo que es el tema de la filosofía de las 5 S, es una filosofía japonesa, súper práctica, nada complicado, que se adecua de alguna manera a cualquier realidad, ¿sí? Entonces yo los invito un poco a que puedan indagar un poquito de esta filosofía porque es excelente. Luego tiene que ver mucho el tema de mente, algo muy importante en tema de tiempo, recordemos que no es que de alguna manera yo haga las cosas en menor tiempo, no, sino es que yo le gane horas, digamos, al schedule diario que yo pueda tener como para que pueda realizar de repente algo interesante que uno busca, ¿sí? El tema de mente es totalmente clave, porque el tipo de pensamiento o el tipo de emoción que uno va generando de acuerdo a las tareas o pendientes que uno necesita realizar, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel personal, juega un papel bastante importante. Recordemos que hay que darle mucho foco al cuadro que revisamos mucho, que tiene que ver con lo urgente y lo importante. Por ejemplo, ese tipo de técnicas también nos ayuda un poco al tema de lograr una mejor gestión de las tareas que vamos a tener, ¿sí? El otro tiene que ver con tiempo. Recordemos que la definición de tiempo lo hicimos al horario tuyo, porque recuerda que en el tema de la gestión de tareas o pendientes que tú tienes, al final, quien estructura cómo va a ser su horario del día a día, pues es uno mismo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere básicamente el tema del time o el tema del tiempo.
Luego tocamos un tercer pilar que a mí me encanta mucho, que trabajo en recursos humanos, es el tema de los job skills o de alguna manera las habilidades blandas que están demandando mucho el mercado laboral, ahora que estamos mucho en tema de, digamos, un mercado un poco más tecnológico, mucho más inteligencia artificial o mucho más de dopamina espontánea, por decir así, o temporal, o una recompensa bastante flaca, un poco la tendencia de ahora. ¿Sí? Son los atributos que uno tiene dentro de un entorno laboral. Para mí la base en tema de habilidades blandas, si uno postula para un puesto o quiere hacer un upgrade dentro de la posición donde actualmente está, o quiere migrar o quiere ver, tienes que ver mucho el tema del perfil de puesto. Sí, es algo importante que hay que tener en cuenta. Finalmente tenemos otro pilar que tiene que ver con el tema de trabajo en equipo y solución de conflictos, que es un tema bastante interesante también, que lo revisamos en la penúltima clase. Básicamente, la clave acá para mí tiene que ver mucho el tema de colaboración. Tanto como líder como miembro de un equipo, tienes que colaborar para poder lograr ese objetivo en común que de repente estamos persiguiendo. ¿Sí? Bueno, para mí el techo o cualquier pilar que tú quieras trabajar en habilidad blanda, si es que el tema de coaching personal y plan de vida, que básicamente tiene que ver la percepción que uno tiene de sí mismo y los planes o la visión que de repente uno tiene de acá para adelante, eso es totalmente clave y es un poco el umbrella para todas las habilidades blandas que nosotros podamos desarrollar, ¿sí? Entonces, básicamente es como yo visualizo un poco la clase. Para hablar de coaching personal, si es que ustedes básicamente hacen un research un poco de la definición, pues van a encontrar bastantes conceptos. Básicamente tiene que ver mucho el trabajo con uno mismo, ¿sí? Yo me acuerdo que yo utilicé una técnica que funcionó muy bien, que me gusta mucho, que hice un poco de research sobre este tema también, que normalmente en recursos humanos o con la experiencia que he tenido personas que han tenido mucho estrés, sobre todo cuando van a hablar en público por primera vez o van a hacer la presentación de una idea, nada más, que es un poco lo que me pasó de repente en el trabajo, ¿sí? Que vino alguien y me dijo, Girasol, tengo una reunión muy importante, pero no sé cómo llevarlo a cabo porque es la primera vez, ¿sí? Entonces, trabajamos algunas técnicas de coaching personal que básicamente de repente si uno hace research o hace búsqueda, pues vas a encontrar mucho de esto, ¿sí? Tiene que ver mucho con psicología positiva. Pero yo les traigo unas técnicas de alguien que es bastante experto, sobre todo en tema de deporte, que a mí me encanta mucho este tema del tema de competitividad, sobre todo el tema de la natación. Entonces, ella es una experta y ha trabajado con muchos deportistas de alto rendimiento. Y ella plantea ciertas técnicas que de alguna manera son totalmente sencillas, ¿sí? Porque ¿cuál es la clave para mí el tema coaching personal o el tema de alguna manera de que uno se pueda desarrollar consigo mismo? Que tiene que ser algo práctico y algo sencillo y lo tienes que adecuar de alguna manera también a tu realidad, ¿sí? Ojo, que el tema de las técnicas o de la información que revisamos, como yo les dije el primer día de clase, siempre hay que contextualizarlo, ¿sí? A tu realidad de ahora, al país de donde de repente vienes, la ciudad donde creciste, la visión un poco de repente donde estás desarrollando el trabajo, etcétera. Pero llévalo siempre a un contexto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de técnicas de coaching personal, por ejemplo, lo que nos habla la experta es lo primero que uno hace cuando habla de coaching personal es que tienes que calibrar tu energía, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que a mí me gusta mucho este tema. Yo no sé si les ha pasado, pero tenemos, digamos, dos frentes, ¿sí? La energía como para que uno pueda, de alguna manera, motivarse, que tiene que ver mucho el tema del coaching personal, tiene que ver un poco la conexión que uno logra con ese punto de motivación para que puedas hacer aquello que realmente te gusta, ¿sí? O superar alguna adversidad que de repente puedas estar llevando en este momento, ¿sí? Básicamente a eso se refiere el tema del coaching personal. Entonces, hay dos temas cuando uno habla de energía, y no sé si les ha pasado. Por un lado, tenemos situaciones donde de repente el tema de esta voz de grupo, de que te dan el ánimo de decir, oye, tú puedes, Girasol, etcétera. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, es una charla previa de ánimo que puede haber antes de iniciarse un partido, ¿sí?
O hay otro tipo de personas u otro tipo de situaciones donde de repente yo necesito equilibrar mi energía y estar totalmente relajado. Por ejemplo, esta experta que de alguna manera habla del tema de deporte, habla de que algunos atletas de alto rendimiento sí necesitan mucho, de alguna manera, esta charla motivacional, pero hay otros que no, hay otros que necesitan su espacio y su tiempo para poder alcanzar de alguna mente el rendimiento para antes de una competencia, por ejemplo. ¿Sí? Hay una teoría, por ejemplo, de un entrenador finlandés que se llama Yuri Hanin, que él estudió mucho a los deportistas, sobre todo rusos, sobre todo a las gimnastas, y ella sacó de alguna manera esta teoría, que él habla de las teorías de zona de funcionamiento óptimo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Él divide a los atletas como un atleta A de rendimiento bajo, un atleta B de rendimiento moderado y un atleta C de rendimiento alto. Él habla de que los niveles de ansiedad, él los define como las emociones o pensamientos que un atleta de alto rendimiento de alguna manera experimenta antes de ejecutar de repente esta tarea o esta competencia y tener el foco de poder ganarlo. ¿Sí? Él habla mucho de estas zonas de funcionamiento óptimo. Si es que lo llevamos a un caso práctico, él te dice, nosotros dividimos nuestro cuerpo en emoción y pensamiento, pero digamos que ese talento que tú ya puliste como atleta, que prácticamente tú eres el mejor, ya practicaste, etcétera. Por ejemplo, si vas a correr una carrera de 100 metros, ya tienes la técnica, de alguna manera ya tienes tu time, ¿sí? Pero hay una zona que le llama, que es esta zona de nivel de ansiedad, que es lo que el atleta está pensando en ese momento antes de arrancar la carrera. ¿Sí? Entonces, él te va y te dice, cuando tú tienes de alguna manera ese mejor desempeño, es decir, tu talento, pero ese nivel de ansiedad es mucho mayor que de alguna manera lo que tú ya entrenaste, al final tu performance es bajo. ¿Sí? ¿A qué se refiere él? Básicamente cuando alguien ya tiene el talento desarrollado, pero no tiene la emoción y el pensamiento que de alguna manera calibre o haga sinergia un poco con ese talento, su performance de alguna manera no va a ser excelente. Por el contrario, cuando de alguna manera ese nivel de ansiedad o ese tema emocional o ese tema de pensamiento es elevado, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno está mucho más motivado, mucho más energizado, se suma a ese talento que tú ya tienes, de alguna manera estamos hablando de atletas de alto rendimiento. ¿Sí? Él habla mucho de eso, también hay atletas moderados donde de repente el talento, o en este caso el atleta que de repente ya está a punto de arrancar la carrera, pues a veces puede fluctuar como que con una emoción positiva o a veces el tema de repente no estoy lo suficientemente preparado para poder ganar, ¿sí? Entonces, a veces pueden fluctuar también en eso. Entonces, al final, el performance de alguna manera te lo lleva a un nivel moderado. Esto, ¿cómo yo lo llevo al tema del trabajo? Si es que hablamos de un ejemplo propiamente dicho, ¿sí? Yo no sé si les pasa, pero es algo que uno tiene que identificar como primero, ¿sí? Sobre todo cuando uno se enfrenta con un escenario desafiante, es decir, algo adverso. Por ejemplo, en el trabajo, me van a dar la lectura de la evaluación de desempeño y de repente no he sido muy buena en este año, ¿sí? Lo que tienes que hacer, lo que te dice la experta, es que reflexiones un poco el tipo de energía y la emoción que necesitas para poder rendir el máximo un poco las habilidades que tú puedas tener. Y tienes que responderte estas dos preguntas. ¿Prefieres estar energizado cuando de alguna manera necesitas sentirte nervioso, necesitas grupo de personas, necesitas al jefe, necesitas al amigo, necesitas a alguien que de alguna manera te diga, Girasol, no, tranquila, tú sí puedes, mira que las cosas te van a ir bien? O necesitas eliminar todas las distracciones que tú puedas tener alrededor, como para tener una charla contigo mismo y decir, Girasol, mira, ahora toca hacer esto, vamos a avanzar por acá, etcétera. ¿Sí? Pero de alguna manera uno se tiene que identificar tanto si quieres grupos, si quieres apoyo de persona o lo puedes manejar de manera individual, ¿sí? Ojo, esto mucho va a depender de la situación que de repente uno quisiera enfrentar o uno desea enfrentar o uno de alguna manera no plantea un poco el tema de la solución.
¿sí? Es muy importante lograr de alguna manera calibrar esa energía y tú lo vas a hacer a través con apoyo o lo puedes hacer de manera individual, ¿sí? Eso es lo que básicamente te dice la experta. La otra técnica que tiene que ver mucho con el tema motivacional, tiene que ver mucho el tema de honrar creencia cultural, ¿sí? Ahora ustedes dirán, Girasol, pero ok, uno canaliza energía, pero cuando me hablas de honrar, que tiene que ver un poco el tema cultural, tiene que ver mucho, ¿sí? Cuando uno trabaja coaching personal, lo que tú tienes que trabajar, y es un poco la tendencia que uno hace, hay un locus de alguna manera de control interno y otro de tema externo, que es un poco la percepción que uno mismo tiene, ¿sí? Cuando hablamos de locus de control interno, pues es cuando uno tiene en la cabeza de que tú tienes el control de tu propio destino, ¿sí? Y el tema del locus externo es cuando nosotros pensamos de que esto lo dejamos pues a manos del destino o algunas veces de repente en base a otro elemento, ¿sí? Cuando hablamos un poco del tema cultural o el tema de esta interacción que nosotros tenemos con nuestro mundo interior y con el mundo exterior, hay dos elementos que son totalmente claves. El tema de la personalidad y el tema de la influencia cultural. Esto de todas maneras te marca, ¿sí? Es muy diferente la percepción que yo pueda tener de mí misma en Perú, ¿sí? Si es que yo tengo influencia cultural peruana, aquí yo pueda tener una influencia cultural mexicana o una influencia cultural colombiana, etc. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora ustedes dirán, Girasol, pero esto que tiene que ver con coaching personal, o sea, ¿cómo va conmigo? Básicamente, cuando nosotros hablamos mucho de automotivación, que es un poco la tendencia en tema de habilidades blandas, cuando uno está medio inseguro de uno mismo, como para poder enfrentar algo, normalmente uno tiene este tipo de mindset y es un poco el cuidado que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de locus de control interno, es cuando tú asumes la responsabilidad de tus acciones, tú defines tu futuro, yo tengo el control de las cosas que me van a pasar, yo no me veo influenciada mucho por las opiniones del resto, etc. Es decir, yo hago que las cosas sucedan. Ese es un poco el conversatorio interno que yo pueda tener, ¿sí? Pero también existe lo que es el locus de control externo, que es, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi futuro, atribuyo de alguna manera el éxito que yo pueda tener a veces, un poco a esta palabra que para mí es un poco compleja, el tema de la suerte, o empiezas a culpar a las circunstancias o a las personas de lo que te pueda estar pasando, ¿sí? O asocias de repente la situación que tienes en este momento, sobre todo cuando uno tiene situación adversa, normalmente lo atribuyes de repente a otros elementos o lo atribuyes, no sé, a cosas que de repente tú puedes tener alrededor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de locus de control externo es cuando uno desde su perspectiva dice las cosas me suceden por esto, ¿sí? ¿Por qué les muestro yo estos conceptos? Porque cuando uno habla de coaching personal, que tiene que ver mucho el tema de desarrollo personal, uno se tiene que focalizar y de alguna manera identificar cuándo el locus de control interno es tu foco, porque es lo que tú vas a manejar. El locus del control externo, tú no te puedes focalizar en eso porque es algo que tú no lo puedes controlar, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, la excusa más grande que a mí me dan cuando alguien llega tarde a una reunión o llega tarde a la oficina, por ejemplo, es la frase cliché, es Girasol, el tráfico está pesadísimo en Lima, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que cuando yo llegué a mi jefe le dije lo mismo, es más, efectivamente el tráfico estaba recontrapesado y le dije, oye, estoy llegando tarde porque realmente el tráfico de Lima me retrasó mucho, o sea, pasó un accidente, o sea, le conté de alguna manera todo el drama que pasé y era cierto. Pero hay algo que mi jefe me dijo, Girasol, ¿el tráfico lo vas a controlar en algún momento? Yo, no, porque yo no soy, no tengo la menor idea, ¿sí? Porque ayer llegaste temprano y no había tráfico, ¿cierto? Y me dicen, no, hoy día has llegado tarde porque hay tráfico, ¿sí? Entonces, es algo que tú no vas a poder controlar, pero lo que sí vas a poder controlar, que tiene que ver mucho con control interno, es si ya sabes que es tan desbalanceado el tema del tráfico, trata de salir un poco antes de la casa, ¿sí? Si ya sabes que los viernes hay mucha demanda de tráfico, pues gástate y levántate un 20 minutos antes
y de alguna manera vas a llegar temprano a la oficina. Es decir, haz cosas que están bajo tu control como para que puedas mejorar ese comportamiento, ¿sí? Más que centrarte un poco en el tema del tráfico, que es algo que uno no lo va a poder manejar porque yo no soy experta en el tema de mejorar el tráfico, ¿sí? Básicamente eso se trabaja mucho cuando uno habla de coaching personal o habla con uno mismo también, que es muy importante que también lo tengan en cuenta. Lo que tú puedes controlar es lo que está a tu alrededor, es decir, hacer que algo te suceda, eso es parte de tu responsabilidad. Pero lo que está fuera de tu control, no lo vas a controlar, entonces no te desgastes mucho tiempo de alguna manera por ese lado, ¿sí? Ahora, hay una tercera técnica que ayuda mucho, que es algo que de repente el tema del research también ya está totalmente comprobado, que es un poco cómo tú te hablas a ti mismo, ¿sí? Es decir, tienes que subir un poco tu lenguaje interno. Ahora, ustedes dirán, Girasol, pero que eso implica que yo lleve tiempo. Sí, cuando uno habla de coaching personal, chicos, o quieres superar una adversidad o quieres mejorar la habilidad blanda, ya sea para el trabajo o a nivel personal, te tienes que gastar tiempo contigo. Tienes que aprender a canalizar energía, tienes que respetar mucho el tema de creencia cultural que tú mismo te desarrollas. Y finalmente, tienes que tener un diálogo positivo contigo. Lo que dicen las investigaciones cuando uno conversa con uno mismo es que cuando hables contigo tienes que hablarte en tercera persona. Esto hace que el mensaje al cerebro de alguna manera se posicione mejor y la respuesta de alguna manera caiga, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Si yo estoy en una adversidad, por ejemplo, estoy buscando trabajo de repente y estoy aplicando y las cosas no están yendo como a mí me gustaría hacer, si es que yo me quiero automotivar o de alguna manera quiero fortalecer mucho habilidad blanda, ayuda más a nivel cerebral el tema de decir, tú puedes hacer esto, o Girasol, puedes hacer esto, ¿sí? A que uno mismo se mande mensajes de decir, yo puedo hacer esto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, etcétera. Lo que dicen las investigaciones es que cuando uno de alguna manera no se habla en tercera persona, los resultados de alguna manera no son tan motivacionales, ¿sí? Yo les invito a que hagan esta práctica, al menos, por ejemplo, yo siempre soy así, siempre hablo en tercera persona, y la gente de alguna manera también se motiva y se energiza mucho más, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que te habla las técnicas de coaching, que es esto es algo súper sencillo, que sobre todo se aplica mucho a nivel deportivo, es que a veces esos pequeños cambios en el lenguaje con uno mismo influyen de manera positiva a tema de emoción y pensamiento en situaciones de estrés, ¿sí? Y la clave, ¿cuál es? Práctica, práctica, práctica. No hay ciencia mucho en el tema de superar situaciones de adversidad o de alguna manera de focalizar mucho en el tema del éxito. ¿Yo por qué lo llevo al deporte? Porque de alguna manera soy una persona bastante competitiva y he tenido experiencia mucho también participando en tema de campeonatos, ¿sí? Entonces, la sensación que uno tiene en ese momento que sabes que te vas a gastar, por ejemplo, yo que jugaba ajedrez, yo no sabía, tenía el reloj puesto conmigo y el partido podía durar entre 1 a 3 horas o 5 horas, ¿sí? Pero de alguna forma esa sensación que tú tienes antes de poder arrancar el campeonato con tu oponente y con el tema en la cabeza de que tienes que ganar, de alguna manera si uno se lanza mensajes tan chiquitos como Girasol, tú puedes, Girasol confía un poco en el entrenamiento, Girasol de alguna manera mira, focaliza mucho el tema de la estrategia que vas a utilizar, etcétera, es algo que uno lo tiene que utilizar en cada partido, al menos yo lo utilizaba en cada partido, como para poder alcanzar un poco el tema de la meta, ¿sí? Y en el tema de la adversidad que nosotros podamos tener el trabajo, etcétera, implica lo mismo. Porque si tú te vas un poco al otro lado, que es un poco el lenguaje, que de repente no es muy positivo hacia ti mismo, la clave es que esta práctica no se va a dar. ¿Sí? ¿Por qué me gusta mucho el tema del deporte? Porque te lleva un poco al tema de acción. No ayuda mucho que uno de alguna manera canalice energía, respete mucho el tema de creencia cultural y sobre todo
haga este tema de elevar cierto nivel de comunicación con uno mismo, si es que esto tú no lo llevas a la acción. Todo lo que tú procesas mentalmente, pero no lo ejecutas, al final, lo único que genera internamente es que tu nivel de estrés se eleva, ¿sí? Entonces, por eso mucho tienes que ir acción, acción, o el tema de práctica, 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 ¿sí? Yo les voy a mostrar un video que a mí me gusta mucho, soy muy partidaria de esto, pero quiero que vean un poco la historia de éxito de alguien, que no sé si han escuchado de Grandmama Moses. Yo soy muy partidaria mucho del tema del arte, me gusta mucho. Y me gusta mucho, de alguna manera, la perspectiva que ella tuvo, ¿sí? Entonces les voy a mostrar el video ahorita para que más o menos puedan ver de qué se trata. And now a page from our Sunday morning almanac. December 13th, 1961, 54 years ago today. The day the painter, known as Grandpa Moses, died at the age of 101. Born in 1860, Anna Mary Robertson Moses had no formal training in art. Instead, she lived much of her life on a farm in Eagle Bridge, New York. She took up painting in her late 70s to keep herself busy, after arthritis had made it too difficult for her to sew. A chance discovery by a traveling collector led to her first one-woman show in New York City in 1940. Hailed as one of the greatest of American folk artists, Grandma Moses drew on her own long-ago experiences. I've been inclined to paint old scenes, I suppose, because I'm old. She was nearly 95 years old when she talked to CBS's Edward R. Murrow in 1955. What sort of advice would you give to those people if they had time to try their hand at painting? Well, anybody can paint that wants to paint. Can they? Oh, sure. Sure, anybody can paint. But Grandma Moses advised would-be artists to follow her lead and avoid taking lessons. If they have a teacher, they will soon paint as the teacher paints. And it's best for them to use their own ideas. Personal though her paintings were, she claimed to have no deep attachment to them. You hate to see a painting sold after you've made it and like it and looked at Oh, it no. a long time? Oh, No? No, I'd rather see the money. Grandma Moses left her admirers plenty of paintings to like and look at, more than 1,600 in all. His life is a fascinating story. His art is... Anderson Cooper's 60 Minutes story this week is about Mark Bradford, an artist he met. No sé si escucharon hablar de ella, no sé si vieron de alguna manera la historia de ella. ¿Por qué me gusta mucho? Porque Grandmama Moses de alguna manera encontró el tema de la pasión, o de alguna manera se identificó mucho porque ella tenía artritis, ¿sí? Entonces luchaba mucho con esa enfermedad. Pero al final, casi llegando a los 80, descubrió este tema de la pintura y resultó ser toda una pintura exitosa, ¿sí? Pintó casi hasta los 97 años. Entonces, de alguna manera, en las entrevistas que ellas le hacían, que es algo que a mí me encantó mucho y soy muy partidaria de eso, que porque tú puedes tener la técnica más especializada de coaching o puedes tener la técnica más especializada de automotivación o de alguna manera puedes descubrir un poco el tema de la fórmula, pero hay algo que ella te dice mucho, que a mí me encanta, y es un poco la frase que ella te lo pone, ¿no? Que el tema de pintar no era lo importante es hacer algo que te mantenga ocupado. ¿A qué se refiere esto? Que con el tema del coaching, o lo que nosotros podemos leer, que de repente es mucha tendencia ahora en temas de redes sociales, etcétera, que uno se puede ver reels tras reels de temas motivacionales, videos, etcétera, enfoques y todo lo demás. Esto te llena pensamiento, te llena emoción, te anima mucho. Pero si esto tú no lo llevas a la acción, es decir, si tú no haces algo, no pones tu cuerpo en movimiento, que es un poco el mindset que yo tengo, al final
pues lo que aprendes o la técnica que tú quieras hacer no va a funcionar. Entonces, de alguna manera, Grandmama Moses lo que te deja es eso, ¿sí? Que de repente si no lo haces, como hay un video que creo que también habla mucho de ella, si no lo haces cuando tienes 20, 30, 40, 50, 60, pues lo vas a tener que hacer en algún momento, ¿sí? Entonces, el mensaje que ella transmite, me gusta mucho eso, porque es realmente un artista que descubrió su talento un poco después, pero te rompe esquema, pero al final lo hizo, ¿sí? Entonces, ese es un poco el mensaje que de alguna manera hay que tener muy en cuenta. Otro tema, pues yo soy, como ustedes saben, súper admiradora de Ronaldo por la disciplina que tiene. Ojo, no soy anti-Messi, me gusta mucho más el estilo de Ronaldo. Y algo que me gusta mucho de él es esto, o sea, básicamente él te dice, Girasol, nunca he escondido el hecho de que mi intención es ser el mejor. ¿Cuál es el mensaje que nos dejan acá? Cuando uno trabaja o habla con uno mismo, ¿por qué tienes que esconder de que quieres ser la mejor en él? Ojo, que el tema de ser mejor, el tema de definición de, si lo vemos un poco con Ronaldo, no es que él sea mejor en comparación con alguien. Él se dice que quiere ser mejor consigo mismo. Es como esta silueta que uno ve de que está el gatito y en el reflejo se ve el tema del león. Básicamente ese es el mensaje, porque al final esto es un poco mensaje interno para él. Yo quiero ser el mejor para mí, pero que los niveles de alguna manera de autosuperación o un tema de que yo soy el mejor para mí es a veces desde mi perspectiva, pues yo quiero superar eso, ¿sí? No es que le quiero ganar a todo el mundo y todo el tema, no es la perspectiva que de repente él tiene, ¿sí? Y alguien también lo tengo mucho en referencia, porque me gusta mucho el tema disruptivo, pues es Elon Musk, ¿no? Entonces, Elon Musk también dijo, cuando algo realmente es lo suficientemente importante, lo tienes que hacer, a pesar de que de repente las posibilidades no están a tu favor, ¿sí? Él es muy, de alguna manera, muy focalizado al tema de realmente te apasionas por lo que tú puedas hacer. La vez pasada mostraba un video un poco cuando él mostraba el coche de cierta resistencia a los vidrios que iban a tener su coche y al final no pasaba y la prueba salió errada. Pero es alguien que sigue avanzando. Entonces, es muy importante cuando uno habla de coaching personal, digamos que cuando hablas de técnica, puedes encontrar la técnica que mejor se adecue contigo, pero si no lo llevas a la acción o no haces algo, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, cuando trabajo mucho lo que es coaching o tengo mis coachees, tú lo primero que defines es una meta, efectivamente. Pero si la persona, como dice Elon Musk, no considera que eso es algo realmente importante, por más acciones y demás que yo pueda hacer con la persona, al final las cosas no funcionan. Entonces, normalmente la base que uno necesita trabajar como primer punto y la regla principal cuando uno habla de coaching personal es que te tienes que mirar al espejo y decir, yo, o mejor dicho, Girasol, lo tienes que hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Porque si ese tema no inicia, al final todo se queda solamente en pensamientos y emociones que al final te llevan a la inactividad más que a la actividad en sí. ¿Sí? Entonces, para mí con el tema de la experiencia del coaching, ayuda mucho eso, el tema del querer. Tienes que querer, si no las cosas no van a funcionar, ¿sí? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, algo adicional que les gustaría hacer, etcétera? No sé si alguien tiene una pregunta, si hace nunca lo olvido. ¿No? Sí, para seguir. A ver, Lucy, cuéntame, tú levantaste la mano, no sé. Sí, sí, profesora Girasol. Sí, justo, mira, en mi caso ya me he desempeñado en el área contable, ya no sé, como 16 años más o menos, 17. Y entonces todo el año pasado estaba sin trabajar. Y ahora que he empezado a buscar trabajo estos días, enero, febrero, entonces todavía no hallo trabajo. Entonces siento como que o me estoy desesperando, o sea, no es que todo el año pasado haya buscado trabajo, sino recién ese año, pero no sé, estos días y estar así, entonces ya le escribí justo hoy día a una chica que conocí en un paradero y es
ella es agente inmobiliaria, entonces me acuerdo que le dije, si es que hay algún trabajo, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Porque nunca he visto ese rubro. Y me dijo, ya, escribes a tal persona y le dices de mi parte. Entonces hoy día creo que la necesidad o no sé qué, ya le escribí, ¿no? A esa persona le dije que este, quiero saber más sobre ese trabajo y bueno, y aprender sobre todo, ¿no? Entonces ya, bueno, me va a entrevistar y me ha dicho, ya vas a aprender, ¿no? Y en realidad recién, o sea, todavía no me va a explicar recién el lunes, pero a lo que voy es que, como es algo nuevo, para mí nunca he visto, entonces, no sé, igual, o sea, estoy con ese pensamiento ahí constante de que dejar de lado, o sea, mi carrera, que es contabilidad, y es que ahora yo no sé, siento es como que algo me estoy yendo no sé, cómo me va a ir y nada, pero no sé, ahí estoy un poco confusa ahí, ¿no? Mm. A ver, Lucy, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia. En la experiencia que yo tengo, que también en algún momento yo lo pasé, cuando una persona no tiene empleo, ¿sí? También hay que verlo mucho a nivel contextual. Pero por más cliché que suene la frase, el tema de conseguir trabajo o conseguir el empleo que de alguna manera uno persigue, también implica de alguna manera trabajar en eso. Solo que con la experiencia que yo tengo, al menos las asesorías que yo doy mucho en este tema, siempre es un trabajo desgastante, ¿sí? O sea, la gente que de alguna manera trabaja conmigo me dice, Girasol, pero mira, ya apliqué y todo, ya llamé, pero no paso la entrevista a pesar de esto. Entonces, ¿cómo manejas tú ese tema desmotivacional, ¿sí? Hay técnicas que ayudan mucho para el tema de manejar esto, pero para mí lo que yo recomiendo mucho es cuando uno se queda sin empleo y está buscando empleo, claro que hay técnicas que uno tiene que tener súper claro. Tienes que tener claro también qué tipo de empleo quieres, el tema del profile, la compañía, etcétera. Eso trabaja mucho de investigación. Pero sobre todo hay algo muy importante. Como dice esta psiquiatra, que no se me falla el nombre de la cabeza, pero es bastante conocida en las redes, ¿no? Apellida Rojas, que imagino que la de conocer, es una española. Ella normalmente habla mucho de la filosofía de la recompensa instantánea, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno está sin trabajo, la desesperación implica porque uno quiere que el trabajo llegue al día siguiente, o de repente ya pasó un mes y quiero que ya llegue. Entonces, le das mucho valor a ese tiempo de que no se esté ejecutando el objetivo que es conseguir un trabajo, ¿sí? Entonces, la tendencia siempre es que te focalizas solamente en eso, en el tema del trabajo que de repente uno está buscando. Pero para mí las técnicas que funcionan, fuera de lo que vimos ahora, que tiene que ver mucho con el tema del coaching personal, y algo que está totalmente comprobado, Lucy, y es algo que se los digo también, cuando el lenguaje contigo es mucho para el temor, es mucho para decir, oye, estoy sin trabajo, o de alguna manera me voy a quedar de repente sin deudas, las deudas que tengo que hacer. Se empiezas a meter mucho mindset que de alguna manera te retrae, eso te lleva mucho al tema de inactividad. Les puedo dar un ejercicio súper sencillo, ¿sí? Cuando uno supera, por ejemplo, tiene esta adversidad de no tener empleo, ¿sí? Y tienes ese tipo de mindset, la tendencia que tenemos ahora es siempre hacer una recompensa mucho más fácil. Es decir, te vas al celular y te puedes ver el K-drama preferido, o jugar el juego que quieras, o de alguna manera entretenerte con algo de noticias que de repente, pero tratas un poco de distraer la cabeza para no focalizarte realmente en lo que necesitas hacer. Por el contrario, si seguimos un poco estas técnicas de coaching que se aplican mucho al tema del deporte y calibramos energía y digo, a ver, necesito motivación externa o necesito motivación mía, ¿qué necesito? Necesito de alguna manera focalizarme. El foco es encontrar trabajo perfecto. Entonces, tengo que hacer el ABC. Es un trabajo, es un esfuerzo, pero lo tengo que hacer, pero tienes que hacer.
y te pones un poco el tema del mindset, de decir, Girasol, vas a encontrar trabajo. Hasta funciona mucho que de repente vamos a ver un poco las técnicas ahora acá, que uno se focaliza y dice esa sensación que uno tiene cuando ya te van a hacer la llamada telefónica y te van a decir, oye, ya tienes el trabajo. Uno se focaliza y se alimenta mucho de eso. Ayuda mucho al tema de que uno haga cosas. Es decir, vayas un poco a lo que veíamos de la lámina anterior. Practice, 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 o el tema de acción, acción, acción. ¿Sí? Entonces, lo que yo te recomiendo es eso. Ahora, dentro de ese proceso, a veces uno descubre otros temas. Porque si bien trabajas en el tema contable y estás de alguna manera experimentando algo que de repente no tiene que ver mucho con el otro, pero de repente puede pasar algo que de repente no estás esperando, porque recuerda que es un rubro que no conoces. Más allá de eso, de alguna forma pasa la experiencia porque tú ya estás decidiendo eso. O sea, más que pensar de que estás dejando de lado contable, porque al final la experiencia que tú has tenido en el tema contable no va a desaparecer porque empieces un trabajo que esté en un rubro totalmente diferente. Más bien para mí, proyéctalo de algún tipo de sinergia. Si bien estás en el tema inmobiliario, algo del conocimiento que tú tienes suma para eso. Que para mí me gusta mucho el tema de perspectivas también. Entonces, mi consejo de alguna manera, o mejor dicho, mi sugerencia es no lo separes contabilidad inmobiliaria, una cosa no tiene nada que ver con la otra, no. Encuéntrales algo que puede generar cierta sinergia, como para que en este trabajo nuevo que de repente vas a desarrollar, pues no dejes de lado mucho el tema contable. ¿Sí? Y tampoco te alejes mucho del tema contable. Si es realmente lo que te apasiona, pues puedes mirar también otras opciones. No sé, por ahí que cuando uno ofrece una casa y resulta que es alguien que necesita ayuda contable, de repente te puede pasar esa experiencia, ¿sí? Entonces, no lo dejas de lado si es que realmente la parte contable te gusta. Pero ayuda mucho el tema de psicología positiva porque nos lleva a la acción. No te lleva al tema de inacción, por decir así, o a gastarte un poco, como decía Turma, ¿no? El tema del monito, no le damos mucho control al monito de la toma de decisiones que uno tiene de alguna manera. Así que nada, Lucy, si te estás arriesgando con eso, pues valórate con eso. Nadie, normalmente es complejo arriesgarse con eso, pero míralo positivamente. Por ahí que, como te digo, conoces a un cliente que necesita apoyo en tema contable y ya. Porque para mí el tema de conseguir trabajo es arriesgarse y es un poco, el trabajo es tedioso porque la búsqueda es complicada, porque el mercado también está contraído mucho, pero es parte de, pero yo trabajo mucho el tema de este proceso de manejo de frustración que uno tiene cuando va a encontrar empleo, que para mí es la base, ¿no? No sé si con eso ayude. A ver, Alfredo. Gracias, profesora. Ok, Lucy. Alfredo, me dices, ¿qué hacer cuando tenemos colaboradores desmotivados y que su entorno familiar es tóxico? A ver, eso es bastante interesante. En la experiencia que uno tiene en recursos humanos, lo primero que tú tienes que diferenciar es efectivamente lo que tú dices. Si tú tienes colaborador desmotivado, tienes que hallar la causa, ¿sí? La causa, pero de alguna manera, ¿cómo es que te digo? Que tiene que ver con la compañía, ¿sí? Por ejemplo, Girasol, estoy desmotivado porque no estoy contento con mi salario, o Girasol, estoy desmotivado porque no me han dado ningún tipo de entrenamiento este año, ¿sí? Esos son para mí motivaciones, o mejor dicho, causas propias de la compañía, ¿sí? Lo segundo son causas que de repente son fuera de la empresa, que más que una desmotivación laboral, lo que genera para mí es una desconexión laboral, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tú puedes ir a la oficina y tienes el mejor trabajo, los compañeros son súper chéveres, tienes un jefe que es súper chévere, el tema de compensación, estás súper contento en la empresa, etcétera, ¿sí? Pero, de alguna manera, como tú dices, el entorno familiar es tóxico, ¿sí? Entonces, cuando uno va al trabajo, pues se desconecta. Es decir, este tema del espacio agradable que puede hacer el trabajo se opaca un poco con esta experiencia tóxica que de alguna manera uno puede traer de la familia y no hay conexión, ¿sí?
Entonces, lo tienes que enfocar desde esos dos puntos de vista, Alfredo, y trabajarlo así. Si consideras que dentro de la gente hay mucha desmotivación porque hay un entorno familiar tóxico, pues hay que trabajar programas en función de eso, ¿sí? Es decir, hay que ver un poco qué tipo de herramientas doy al colaborador como para que pueda superar esto fuera del trabajo, ¿sí? Porque cuando uno trabaja en recursos humanos, las estrategias que plantea a nivel motivacional no solamente tienen que ver con cosas en el entorno de la oficina, sino también hay que mirar un poco el entorno de fuera, ¿no? Entonces hay que trabajar programas así. Entonces mi sugerencia es que plantees algunos programas también que tienen que ver con este tipo de desconexión laboral que tiene que ver con familias tóxicas, ¿no? Ok. ¿Algo más? Ah, Carla, interesante. Perfecto. Ok. Entonces vamos a seguir la clase por si tienen alguna pregunta o algo más, pues ya me avisan. ¿Sí? Ahora, una cosa es cuando uno trabaja coaching y de alguna manera trabaja mucho con desarrollo personal, pero hay algo que también uno tiene que tener en cuenta, que son las estrategias para superar adversidades, ¿sí? Que también lo veo mucho con tema de línea de competitividad, porque he visto mucho deporte de alto rendimiento, ¿sí? Y para mí es lo sencillo, si no, no es algo tan complicado. Una técnica que funciona mucho son las afirmaciones diarias, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que era un poco lo que yo les decía, el tema del diálogo interno, ¿sí? Recordemos que el tema del diálogo interno es el mensaje que de alguna manera tú te estás enviando a ti mismo, ya sea que tú lo puedas hablar en voz alta o de alguna manera puedas tener el tema del mindset mirándote al espejo y todo lo demás, pero hay una herramienta muy poderosa que tiene que ver con el diálogo interno, es decir, ¿qué tipo de mensajes te estás lanzando a ti mismo? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo de ti mismo en una situación adversa? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Les voy a mostrar un video que más o menos, de alguna manera, ejemplifica un poco lo que les estoy comentando, ¿sí? Porque es una técnica tan poderosa también. A ver, ya les muestro. As your morning alarm blares, you mutter to yourself, "Why did I set it so early?" While brushing your teeth, you think, "I need a haircut." Unless, rushing out the front door, you reach for your keys and realize they're not there. Frustrated, you shout, "I can't do anything right!" Just in time to notice your neighbor. Being caught talking to yourself can feel embarrassing, and some people even stigmatize this behavior as a sign of mental instability. But decades of psychology research show that talking to yourself is completely normal. In fact, most, if not all of us, engage in some form of self-talk every single day. So, why do we talk to ourselves? And does what we say matter? Self-talk refers to the narration inside your head, sometimes called inner speech. It differs from mental imagery or recalling facts and figures. Specifically, psychologists define self-talk as verbalized thoughts directed toward yourself or some facet of your life. This includes personal conversations like, "I need to work on my free throw." But it also includes reflections you have throughout the day, like, "The gym's crowded tonight. I'll come back tomorrow." And while most self-talk in adults tends to be silent, speaking to yourself out loud also falls into this category. In fact, psychologists believe our first experiences with self-talk are mostly vocal, as children often speak to themselves out loud as they play. In the 1930s, Russian psychologist Lev Vygotsky hypothesized that this kind of speech was actually key to development. By repeating conversations they've had with adults, children practice managing their behaviors and emotions on their own. Then, as they grow older, this outward self-talk tends to become internalized, morphing into a private inner dialogue. We know this internal self-talk is important and can help you plan, work through difficult situations, and even motivate you throughout the day.
But studying self-talk can be difficult. It relies on study subjects clearly tracking a behavior that's spontaneous and often done without conscious control. For this reason, scientists are still working to answer basic questions like, why do some people self-talk more than others? What areas of the brain are activated during self-talk? And how does this activation differ from normal conversation? One thing we know for certain, however, is that what you say in these conversations can have real impacts on your attitude and performance. Engaging in self-talk that's instructional or motivational has been shown to increase focus, boost self-esteem, and help tackle everyday tasks. For example, one study of collegiate tennis players found that incorporating instructional self-talk into practice increased their concentration and accuracy. And just as chatting to a friend can help decrease stress, speaking directly to yourself may also help you regulate your emotions. Distanced self-talk is when you talk to yourself, as if in conversation with another person. So rather than, I'm gonna crush this exam, you might think, Caleb, you are prepared for this test. One study found that this kind of self-talk was especially beneficial for reducing stress when engaging in anxiety-inducing tasks, such as meeting new people or public speaking. But where positive self-talk can help you, negative self-talk can harm you. Most people are critical of themselves occasionally, but when this behavior gets too frequent or excessively negative, it can become toxic. High levels of negative self-talk are often predictive of anxiety in children and adults. And those who constantly blame themselves for their problems and ruminate on those situations typically experience more intense feelings of depression. Today, there's a field of psychological treatment called cognitive behavioral therapy, or CBT, which is partially focused on regulating the tone of self-talk. Cognitive behavioral therapists often teach strategies to identify cycles of negative thoughts and replace them with neutral or more compassionate reflections. Over time, these tools can improve one's mental health. So the next time you find yourself chatting with yourself, remember to be kind. That inner voice is a partner you'll be talking to for many years to come. Do you ever have trouble concentrating on and completing tasks? Learn more about the relationship between self-talk and procrastination with this video. Or for more actionable science-based advice on how to build strengths of heart, mind, and will, visit ed. Oye, amor, mamá y yo debemos hacer algunas cosas. Necesita que recoja. No, televisión. No, se quemaron también. Ok, chicos, me parece por ahí que me está viendo un video. Que sí, Lucy, ya les pasó. A ver, dame un segundo. Ahí está. Ya se los pasé. Ok, para mí es un video bastante interesante porque siento que en el tema de la simpleza, de alguna manera, está todo el tema del éxito. Entonces, cuando uno quiere superar adversidad, este tema de conversación con uno mismo, pues ayuda mucho, ¿sí? Porque como tal cual te lo dice el video, de alguna manera todo el mensaje o todo el tipo de conversación que uno tiene en la cabeza, pues a uno también alimenta. Pero ojo, hay que tener en cuenta también, ojo, que para mí siempre el contexto es algo muy importante, ¿sí? Cuando uno habla con uno mismo, también lo habla de acuerdo un poco a la realidad que uno tiene. Porque, digamos, el lado opuesto, ahora si es que hablamos generacionalmente, el tema de las redes sociales, por ejemplo, juega un papel súper importante ahora. De repente antes no pasaba esto, ¿sí? Pero el tema de red social y lo que uno de alguna manera consume a nivel redes sociales también influye mucho en el diálogo que de repente uno tiene con uno mismo. ¿Ok?
que a veces estos diálogos son un poco que superan ciertas expectativas que te pueden traer consecuencias bastante complejas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho o muy en cuenta también ese tema, ¿sí? Hay un segundo tip que tiene que ver mucho con superar de alguna manera adversidad, que de repente puede sonar algo sencillo, pero es algo práctico. Lo que también se recomienda, los expertos recomiendan, es que uno lleve diarios de confianza. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Los estudios dicen que más que escribir en la computadora, si uno lo escribe en hoja y papel, cerebralmente ayuda mucho más y desahogas mucho mejor. ¿Sí? Entonces, cuando hablas de diarios de confianza, son la lista de fortalezas, habilidades, cualidades, características. Básicamente es un diálogo con uno, pero de alguna manera escribiendo, ¿sí? Sobre todo cuando uno está pasando por diversidad o por adversidad bastante profunda, ¿sí? Entonces, hay ciertos mensajes que de alguna manera la técnica te da, que es esto, no soy una persona maravillosa, tengo la capacidad de poder solucionar problemas complejos, ¿sí? Puedo gastarme 30 o 45 minutos nadando, ¿sí? Sé cómo preparar una ensalada César, por ejemplo, ¿sí? Me gusta la natación. Soy muy bueno en gestión del talento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si uno empieza mucho con estos diarios de confianza, de acuerdo un poco al contexto que uno pueda tener, cerebralmente, emocionalmente, también ayuda. Ahora, esto es muy importante porque cuando uno escribe o uno desarrolla este tipo de cosas, internamente te estás lanzando un mensaje también como para que tú puedas hacer cosas o te lleva también a la acción. Porque cuando uno escribe, sobre todo la técnica te dice que lo tienes que hacer durante toda la semana, sobre todo si estás en situación adversa, es como que al cerebro le estás dando el mensaje todos los días de que tienes que hacer algo, ¿sí? Entonces, indirectamente, tu grado de movimiento o de acción se incrementa. Entonces, los resultados también se incrementan, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Hay una tercera que a mí me encanta mucho que tiene que ver con práctica reflexiva, que básicamente es la técnica más bonita que de alguna manera yo lo llevo, ¿sí? Que básicamente es la reflexión que uno tiene sobre uno mismo. Yo soy muy partidaria del tema de escribir, prácticamente tengo varios diarios puestos míos, y hay una técnica que ayuda mucho que es el ciclo reflexivo de Gibbs, que es algo súper sencillo, ¿sí? Que te dice, cuando tú vas a describir la situación adversa o lo que quieres superar, te dice qué ha pasado, pues lo escribes. Como segundo punto, pues te hablas un poco del tema de sentimientos o emociones y dices qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, también lo escribo. Como tercer punto, pues viene el tema de la evaluación. ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo de esta experiencia? Pues uno escribe y escribe y escribe. Tercero, viene cuarto, viene todo el tema del análisis. Entonces uno tiene que decir, ¿qué más puedo sacar de esta situación? ¿O qué aprendí de alguna manera de esta experiencia? ¿Sí? Como conclusión, lo que te habla Gibbs es que te dice qué más podría haber hecho. ¿Sí? Quinto, pues ya tiene que ver con el tema del plan de acción. Ya son compromisos que de alguna manera uno hace y dice, ¿qué haría si es que puedo pasar nuevamente por esta situación? ¿Qué es lo que haría de diferente de repente? Entonces, si tú escribes mucho, de alguna manera, la situación que tú quieres superar, siguiendo un poco este ciclo reflexivo que nos plantea Gibbs, pues de alguna manera vas a tener resultados bastante interesantes también, ¿sí? Que es algo muy importante que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, les voy a mostrar un video que a mí me gusta mucho, que de alguna manera es cómo siento que el tema del ciclo reflexivo, el tema que uno reflexiona a veces, tiene que ver mucho también con la presión social. Entonces, les muestro un poco el experimento. Es de una serie que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho también el tema de filosofía. No sé si lo han visto, que se llama Merlín. Si no lo han visto, les recomiendo que se puedan ver un poco la serie. Pero es súper, súper interesante. Y vamos a ver un poco cuál es, de alguna manera, para mí, el obstáculo más grande, que a veces te frustra mucho el tema del pensamiento reflexivo, ¿sí? ¿De qué color es esta carpeta? Verde.
Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. No sé si vieron la serie o alguno de repente lo ha visto. Ah, ok, Darwin, tú sí. Ah, perfecto. ¿No? Les recomiendo que lo vean. Bueno, si les gusta mucho el tema de filosofía, te da mucha perspectiva y mucha situación también, sobre todo para aprender si es que de alguna manera les llama mucho la atención esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo trato de mostrar acá? Que de alguna manera es un poco el obstáculo del ciclo reflexivo que hay, que uno también tiene que tener muy en cuenta cuando trabaja coaching personal o cuando uno está teniendo su diálogo interno o cuando uno de alguna manera está teniendo mucho el tema de pensamiento reflexivo o uno está pasando por una situación adversa, que a veces nos toca pasar este tipo de situación, ¿sí? El tema de presión social ahorita para mí, por ejemplo, tiene que ver mucho el tema de red social, ¿sí? Qué es lo que uno, de alguna manera, dicen de uno, o qué es lo que uno quiere leer, etcétera, ¿sí? Pero hay algo que, como muestra el video, de alguna manera para mí no puedes dejar de hacer lo que realmente te gusta por más que el resto, de alguna manera diga la carpeta que es roja, sabiendo que tú es verde, ¿sí? Entonces, la presión no puede ser tanta. Eso es lo primero que tú tienes que ver de alguna manera dentro de la situación adversa que uno pueda estar pasando. Sí, ojo, que también hay que visualizar mucho el tema que tiene que ver con el tema del locus interno y el locus externo, ¿sí? Porque hay mucho que uno puede manejar, pero hay algo que de repente uno tampoco pues está dentro del alcance como para poder solucionar o plantear de alguna manera algún tipo de solución, valga la redundancia, para todo. Pero para mí la clave, como bien dice en el vídeo, el tema de Nietzsche, que de alguna manera te habla mucho del mindset hard o de los que no se dejan convencer fácilmente y de los que sí. Esto también es situacional y también es un tema contextual, ojo. No es que siempre vayas para un lado o siempre vayas para el otro, no. Esto siempre hay que verlo siempre a nivel contexto, pero sobre todo algo que de alguna manera sea positivo para uno mismo. Sí, eso es muy importante.
A ver, Blanca, tú me dices, ¿qué puedes hacer para reconocer fortalezas laborales y personales? Más que como bibliografía, Blanca, la técnica que yo utilizo mucho cuando uno ve, de repente, si se buscan mucho los sistemas flow, que son estados donde uno realmente descubre qué es lo que le apasiona, búscate mucho esto, que tiene que ver sistemas de fluir, por así decir, que te habla mucho el tema de la psicología positiva. ¿Qué te dice? Que son cosas súper sencillas y es algo que de repente también lo incluí de repente en algún curso. Si quieres, por ahí te mando un poco el contenido. Básicamente, ¿qué te dice los sistemas flow? Para que tú puedas identificar las fortalezas que tienes. Cuando uno, por ejemplo, va a pasar por este círculo reflexivo, lo que te puede ayudar mucho es que, por ejemplo, en el momento del día de hoy, tú te tienes que poner a pensar, por ejemplo, en qué tipo de situaciones, ojo, estoy hablando de situación positiva, algo agradable, algo que te hace crecer. Por ejemplo, lo que te dicen los sistemas flow, estados flow, te dice en qué tipo de situaciones tú pierdes la noción del tiempo. ¿En qué tipo de situación realmente te sientes súper energizada? ¿En qué tipo de situaciones realmente te sientes súper motivada? Que es algo que no puedes dejar de hacer, ¿sí? ¿Por qué hablo de algo positivo? O sea, no me refiero a la dopamina temporal, ¿sí? No me refiero a que uno pues se siente todo feliz viendo el celular, no me refiero a eso, ¿sí? Sino en situaciones donde uno realmente es bueno. Por ejemplo, a mí me encanta mucho charlar con los líderes y poder encontrarle la solución al problema más difícil que me puedan traer. Entonces, yo vivo estados flow, por ejemplo, cuando paso por ese proceso de encontrar la solución a los problemas que me puedan estar trayendo para poder solucionarlos, porque me gusta mucho buscar perspectivas, soy muy buena en eso. Entonces, tienes que pasar por ese proceso, Blanca, y de repente la base para esto, como fue un poco lo que vimos al principio también, es el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Y para el tema, si es que lo llevamos al tema laboral tú lo tienes que ver netamente de acuerdo a la formación que uno tiene, a la experiencia que uno tiene, al perfil que de repente la compañía está requiriendo, etc. ¿Sí? Eso, de alguna manera, ayuda mucho. Elena, ¿cuáles son los componentes de una fortaleza? Para mí, una fortaleza tiene 3 elementos. Algo que tú realmente eres bueno haciendo y destacas. Algo que es energizante. Una fortaleza no tiene por qué desgastarte. Tiene que ser algo que realmente te energice. Y finalmente, pues es algo que te motiva como para que tú lo puedas repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que tú quieras. ¿Sí? Si es que yo lo llevo a un ejemplo, yo, por ejemplo, disfruto y siempre lo voy a hacer solucionando problemas complejos. Me encanta mucho. Si llevo sistemas flow, por ejemplo, soy amante del agua, entonces nadar siempre lo voy a hacer. Me encanta nadar, entonces es algo que de alguna manera que me energiza, ¿no? Ojo, no es que sea la nadadora profesional, tampoco lo veo por ese lado, pero como tema de experiencia ayuda mucho. Entonces, los componentes principales para mí son esos. Te energiza, te motiva y es algo en lo que tú realmente eres bueno, ¿sí? Te voy a mandar un vídeo, Blanca, déjame lo busco. Y te muestro un poquito de lo que yo puedo estar hablando. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Les voy a mostrar un poquito. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que le gustaría saber? Si no vemos este video, que de repente por ahí están pidiendo. A ver. Déjenme ver. Acá está, ya lo encontré. A ver, Lucy. Elena, me dices que son dones, talentos y habilidades. Sí, Elena, efectivamente. La fortaleza uno le pone contexto, ¿sí? Dones, por ejemplo, puedes tener dones, hay una técnica que te habla de dones, te habla de talentos, te habla de LOPS, que básicamente tiene que ver con compasión, por ejemplo, ¿sí? Lucy, efectivamente, la fortaleza tú lo llevas a ser un talento,
Sí, porque recuerda que al final, como es algo que te motiva, te energiza y es algo muy bueno lo que haces, pues es un talento que de alguna manera desarrollas. ¿Sí? Les voy a mostrar este vídeo que tiene que ver con estados flow, que era un poco lo que les estaba comentando, como para que más o menos sepan de lo que yo estoy hablando. Sí, Elena, Lux también, porque Lux para mí tiene que ver mucho el tema de pasión, porque recuerda que algo que realmente a nivel fortalece es algo que te apasiona mucho, ¿no? Están haciendo el quiz, por eso me están preguntando, ¿no? Ok, les voy a mostrar el tema de los estados flow. Vamos un segundo. Ajá, están haciendo el quiz. Ok, estos son los estados flow. Que a mí me encanta mucho. Soy muy partidaria de esto. A ver si lo ven. A tennis player wins her second straight set, feeling like she can predict her opponent's next move. A musician works to master a chord progression unfazed by mistakes as he repeatedly plays the same 4 bars. A scientist fails to notice her morning alarm blare from the next room, having analyzed data through the night. While each of these people is immersed in a different activity, requiring specific skills and knowledge sets, all 3 are experiencing what is known as flow, a unique mental state of effortless engagement. And while you may not be a scientist or professional athlete, anyone can find flow. This is a good thing, as those who more frequently experience flow report higher levels of positive emotions, creativity, and feelings of accomplishment. Further, research has linked it to increased productivity, enhanced learning, and academic achievement. But what exactly is flow? And how can we find it in our daily lives? Flow is more than just concentrating or paying attention. Psychologists go so far as to define flow as an altered state of consciousness with several defining features. First, those in flow tend to feel so effortlessly engaged in a task that time seems to fly by. They are not easily distracted. In contrast with cycles of procrastination, when it can feel impossible to start an activity, during flow, it can feel difficult to stop. Flow also tends to diminish feelings of worry or self-judgment, in turn fostering creativity. And people report experiencing a sense of oneness with what they're doing, allowing for peak performance. Further, brain imaging studies have shown that flow is accompanied by changes in neural activity, notably in regions that play a role in attention, self-awareness, and self-consciousness. Despite decades of research, many questions still remain. How do the brains of those in flow compare to those in other states of consciousness, like meditation? Does flow arising from physical activities like sports recruit the same brain areas as more mental tasks like writing or math? And scientists are still working to understand why certain activities are more likely to elicit flow than others. While we don't know for sure, there are several theories. For example, people more often report finding flow when doing things they find intrinsically motivating, meaning activities they find purpose, meaning, or enjoyment in. This may include participating in a favorite hobby, but also tackling gratifying assignments at work, studying topics you find interesting, or even completing satisfying chores. Likewise, it may be more difficult to find flow in tasks you do only because you have to, not because you want to. Other research suggests balancing personal skill level with the activity's challenge is key for finding flow. In other words, if a task is too easy, you may get distracted or feel bored. If it's too challenging, you may become discouraged. The classically mesmerizing game of Tetris, for example, keeps skill challenge levels in balance by increasing the fall speed of blocks as players get better at the game. Still, other studies suggest that it's most important that activities have clear goals and allow you to assess your progress along the way. For example, practicing a song allows you to gauge your performance with each note. This also may be why people find flow when playing games of chance, even though those games don't require skill.
Moment-to-moment feedback may be enough to motivate deep engagement. While no single protocol can guarantee flow, there are steps you can take to increase your chances. Find a quiet environment, free from distracting noises or devices. Break your tasks into small, specific segments that are easy to track and learn from. Set clear end goals that are challenging but not frustratingly so. If you find the task to be tedious, set additional parameters to up the stakes. For example, when cleaning your dishes, attempt to finish them all in a certain amount of time. When running, try to keep pace with the beat of a song. Most importantly, and perhaps most frustratingly, don't focus too much on reaching flow. That sort of distraction might just prevent you from finding it. You might find that one obstacle to achieving No sé si vieron algún momento los estados flow. Básicamente es cuando tú estás inmerso totalmente en una actividad que de alguna manera te desarrolla. Si los estados flow no te llevan a situaciones que de repente no suman a tu desarrollo profesional o personal, por decir así. Tiene que ver mucho con psicología positiva, pero para mí es esa situación que realmente, como dice, te hace perder la noción del tiempo, lo disfrutas tanto que lo quieres repetir a cada momento. Sí, pero el challenge de alguna forma para poder llegar a estados flow, como para que de alguna manera no sea frustrante, y es algo que de repente se los recomiendo también, es que uno tiene que empezar por tareas pequeñas, sobre todo en una situación adversa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, con el tema de la natación, yo no sabía nadar, yo recién aprendí a nadar, pero era como que la tarea pequeña era primero, oye, tienes que aprender un poco primero a flotar, luego empiezas un poco con el estilo libre, empiezas en el primer carril, segundo carril, entre las idas y las vueltas te vas tomando el tiempo y lo vas mejorando, etcétera. Pero lo asocias mucho al objetivo de que yo necesito un medio de escape como para poder nivelar niveles de estrés. Entonces, por ejemplo, es un deporte que relaja mucho, ¿sí? Entonces, uno lo tiene que buscar básicamente en función de eso también, ¿sí? Entonces, a veces cuando vienen conmigo y me dicen, Girasol, no tengo la menor idea cómo empezar a dejar o a hacer algo positivo conmigo porque está complicado todo, les digo, ponte tareas pequeñas y ponte una meta, que siempre eso también es importante, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo lo que les puedo comentar en la clase del día de hoy. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo sé que están haciendo el quiz. Espero que la última clase pues haya sido un poco de su agrado y si no, pues también bienvenido el tema de la crítica porque es algo que me gusta mucho también porque le debe ir mejorando y mejorando un poco el tema del curso para que también sea atractivo como siempre. Lucy, sí, yo básicamente veo mucho el tema, puedo ayudarles mucho el tema de todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Sí, Lucy, tranquila, si quieres escríbeme y a ver si qué podemos hacer por ahí. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo, chicos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias también por el tiempo. Me pueden buscar en LinkedIn, solamente me dejan un mensajito y me colocan de alguna forma de que son parte del curso, entonces yo puedo saber de que es parte del, ¿cómo es que se dice esto? Que los conozco un poco por ahí, porque a veces me mandan invitación y no, de alguna manera me complico un poquito. De repente no puedo leer el mensaje porque no sé bien de dónde los conozco. ¿Sí? Carolina, no vi la película, pero sí me comentaron. Efectivamente, sí. Blanca, ok, déjame, yo reviso. Si me has dejado el mensajito, pues yo debo de alguna manera visualizarlo, ¿sí? Porque si no me deja un mensajito, pues se me complica un poco el tema, ¿sí? Flavio, a ver, cuéntame un poco. ¿Qué necesitas? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimada profesora Girasol. No, solamente quería acotar algo con respecto a la clase en general. Me parece muy buena la clase e interesante, la verdad. ¿Por qué? Porque precisamente
la autoconfianza que tiene uno, ¿no? Al hacer algo y el no dudar, pues, ¿no? Porque cuando uno hace algo, a veces como que lo duda. Y cuando lo duda, ya pues prácticamente se malogró. Porque nosotros somos seres humanos, ¿no? Que manejamos pensamientos, los pensamientos son energías, entonces si somos negativos no vamos a conseguir nada. Yo, por ejemplo, me pasó con mi abuelo, estaba mal de salud. Nunca dudé porque ya tenía su enfermedad grave, cáncer, tercer grado. Estaba operándolo, le dieron 10% de probabilidad para que viva. Pero yo fui fuerte, tuve fe, oré, me hablé a mí mismo por dentro, como usted dice, como en esta clase se está comentando. Y positivamente pasó, mi abuelo se recuperó, hoy en día está en casa, está bien y es un milagro, lo dicen los doctores. Pero más que un milagro, yo creo que la palabra de uno tiene poder, como usted dice, ¿no? Y si uno nos hablamos a nosotros mismos por dentro, todo va a salir bien y nos va a salir como nosotros creamos que así sea. Bueno, eso quería acotar nada más, profesora. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, chicos, les deseo la mejor noche. Hoy día es viernes. Disfruten o diviértanse con responsabilidad, como es un poco lo que siempre mis papás me dicen. Y es algo que siempre también valoro. Entonces, muchísimas gracias por las clases. Muchas gracias también por la atención, sobre todo el tiempo. Y también aprendí mucho de ustedes y de alguna manera tengo claro un poco que toca replantear de repente para poder aperturar nuevamente el curso. Y pues lo que necesiten, pues yo presta, me escribo y les dejo el tema de LinkedIn, me dejan el mensajito y ya soy apasionada del tema del recurso humano y sobre todo el tema de gestión de talento, es lo que me encanta más. Entonces lo que pueda sumar con eso, encantada de ayudarlos. Entonces que estén muy bien, les deseo muy buena noche. Querida Alice,